En la primera entrega de nuestro shiur pudimos reflexionar sobre las grandes prerrogativas que le fueron concedidas al otro lado para la construcción del primer templo, de cómo el misterio de la iniquidad llegó a manifestarse de una forma tan notoria que incluso uno de los principales implicados en la obra se ajustaba a la perfección a la tipología profética nada menos que del antimesías. Pero, ¿cómo fue la construcción del segundo? ¿Se ciñó este a grados de santidad mayores que el primero? ¿Y qué ocurrirá con el tercero? ¿Se hallará libre este de la influencia del otro lado? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Benaur, y en el shiur de hoy seguiremos ahondando con la ayuda del cielo en los grandes misterios que rodearon la construcción del segundo templo, aquel que fue conocido por Yeshua y sobre el cual él profetizó. Para poder entender mejor estos conceptos, nos es necesario que primero hagamos una retrospectiva histórica. Y no necesitamos alejarnos del relato bíblico para ser ya conscientes de que la construcción del segundo templo estuvo rodeada de elementos de santidad muy superiores a los que vimos con respecto al primero, como está escrito. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, Yotzadak, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, Elohe Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, olot, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Hemos citado Ezra 3.2. Y vemos cómo no esperaron a que la obra estuviera completada para poder comenzar con el sacrificio continuo con el Corbán Tamid, sino que edificaron primero el altar del holocausto. Y se dice aquí que el pueblo se reunió como un solo hombre, que Ish Echad, en Jerusalén. Hemos citado del mismo libro en el 3.1. Y aquí son muchos los rematzim, las insinuaciones proféticas que señalarían a la obra del Mesías. Para empezar, el nombre del principal de los sacerdotes, Yeshua ben Yotzadak, donde Yeshua nos hablaría del Mesías sufriente, esto es, del Mesías en su acepción Ben Yosef, mientras que Yotzadak, literalmente justicia de Dios, nos lo presentaría en su función de rey Mesías, de Mesías Ben David, quien es llamado precisamente Mashiach Tzidkenu, Mesías justicia nuestra, como el cumplimiento de lo que dijeron los profetas. Y aquí vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David un renuevo justo, un Tzemach Tzadik, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia, Tzedaká, en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será el nombre con el cual le llamarán el Eterno justicia nuestra, Hashem Tzidkenu. Hemos citado Jeremías 25, 23, 5 y 6. Y aquí vemos cómo Yeshua el Mesías recibirá el nombre profético de Hashem Tzidkenu, lo cual se asimilaría de forma asombrosa con el apelativo del personaje antes mencionado, ¿no? Yeshua ben Yotzadak. Pero no acaban aquí las coincidencias, pues el texto nos declara: edificaron el altar del Dios de Israel, Elohe Israel. ¡Qué maravillosa insinuación profética! Porque aquel día todo Israel aceptará sobre sí, como un solo hombre, que Ish Echad, la obra expiatoria de Yeshua, reconociéndolo como su único Mesías. Y el texto añadía, para ofrecer sobre él holocaustos, olot, pues Yeshua, como si de un sacrificio olá se tratase, ascendió en su totalidad al cielo, como olor fragante, sacrificio acepto ante el Eterno, sin dar parte alguna al otro lado, ni tan siquiera al Cohen o al oferente. Y este es el secreto de las palabras: no me toques, porque aún no he subido al Iti, al Padre. Juan Yohanan 20:17. Una realidad que en la construcción del segundo templo nos vendría insinuada por la exclusión de los enemigos en la obra, pues ellos eran una verdadera expresión del Erev Rav, de aquellos elementos propios de la impureza que buscan adherirse al grado de la santidad. Como está escrito: edificaremos con vosotros, porque nosotros buscamos a vuestro Dios.
y a él ofreceremos sacrificios. ¿Y a esto qué fue lo que respondieron? No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos. Esdras, Ezra 4, 2 y 3. Pues este fue el caso del primer templo, donde los dos Hiram tomaron parte desde el lado de la impureza. Por eso añadieron: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, el Hashemaya Ve'ar'a, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada. Esto es, nuestro propósito es el de crear las condiciones adecuadas para que Zeir Anpin, llamado cielos, se una con Malhut, llamado tierra, para traer sobre el mundo las bendiciones de lo alto y hacer de los mundos de abajo un lugar adecuado para asentar la presencia divina. Y en esta obra no tienen parte ni suerte nada proveniente de la clipa, de la corteza impura. Otra de las iniciativas de Esdras en aras de la santidad del segundo templo fue apartar del servicio a todos aquellos sacerdotes cuyo linaje estaba contaminado. Como fue dicho, estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas santas hasta que se levantase un sacerdote con Urim y Tumim. Esdras, Ezra 2, 62 y 63. Si bien las obras para la construcción de este segundo templo partieron de un decreto de Ciro de Koresh, según es citado en Ezra 1, del 1 al 4, y sabemos que él era un rey persa y no un judío, pero éste reconoció que toda su autoridad venía de parte del Eterno y que debía tomar las iniciativas pertinentes para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y aquí es donde nos preguntamos, si todo esto fue tan apropiado, entonces ¿qué fue lo que pasó para que la casa de oración para todos los pueblos llegara a ser llamada Cueva de Ladrones, según leemos en Mateo 21:13? Aquí hay que contar la segunda parte de la historia. En los tiempos de Herodes el Grande, la modesta edificación de Esdras y de Nehemías fue totalmente desmontada para ser reconstruida de nuevo, a unas proporciones mucho mayores. Al respecto de estas cosas, leemos en los escritos lo siguiente. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Juan Yohanan 2:20. Esto fue dicho hacia el año 27 después de la era común, y de hecho, esta fase de construcción del templo aún no había concluido. Citando al eminente historiador Joacim Yermeyá, Herodes había comenzado su construcción en el año 19-20 antes de la era común, y estas obras se prolongarían hasta el año 64 después de la era común, ya en ciernes del levantamiento contra Roma. Las innovaciones arquitectónicas del templo herodiano fueron más que significativas. Su altura fue elevada de 60 a nada menos que 100 codos. Asimismo, se amplió el atrio exterior por medio de gigantescos cimientos. El cronista Flavio Josefo nos dice que la intención del monarca era la de revestir el edificio totalmente de oro, pero los sabios le convencieron de que no lo hiciese. ¿Cómo está escrito? El edificio de Herodes, ¿con qué lo construyó? Rabá dijo, con piedras de mármol verdoso y mármol blanco. Algunos dicen, con piedras de mármol azul y mármol blanco. Y añade, pensó recubrir las paredes con oro, pero los sabios le dijeron, déjalo, que es mejor así, como la apariencia de las olas del mar. Suká 51b. No deja de resultar paradójico que el Kotel, el muro occidental, considerado el lugar más santo del judaísmo, desempeñara en su día la simple función de muro de contención, construido por Herodes para dar más amplitud al atrio del templo, donde aún podemos ver su rúbrica, en forma de las llamadas piedras herodianas, con su talla característica, ¿no?, que es apreciable por un pequeño rebaje exterior, ¿no?, del margen de las piedras a manera de pequeño marco. En un sentido espiritual, Herodes aporta al segundo templo lo que Hiram
lo hizo con el primero. Si el rey de Tiro se creyó Dios, Herodes se comportó como un verdadero psicópata genocida. Él tampoco era judío, sino idomeo, hijo de un edomita y de una árabe nabatea. Y alcanzó el poder a instancias de Roma, de la mano del emperador Octavio Augusto. Se sabe que asesinó a 3 de sus hijos y a una de sus esposas y también a un cuñado. Asimismo, sus crueldades se extendieron al pueblo en general, llegando a crucificar a un gran número de judíos, así como que dio muerte, ¿no?, a un número mayor de sabios. Y también debemos citar la que quizás sea su hazaña más famosa, el infanticidio de los niños de Belén y alrededores, según es citado en Mateo Matai 2, del 16 al 18. Y si Esdras apartó del servicio a los sacerdotes indignos, Herodes hizo exactamente lo contrario, nombrando, por sugerencia, ¿no?, de Marco Antonio y Cleopatra, a Aristóbulo III como sumo sacerdote en el año 35 antes de la era común, cuando éste contaba con tan solo 17 años, muy lejos de los 30 años prescritos en la Torá, según leemos en Números Bemidbar 4.3, para posteriormente mandar asesinarle. Herodes intentó por todos los medios a su alcance desacreditar la figura del sumo sacerdote a los ojos del pueblo, nombrándolos y destituyéndolos a su antojo, despreciando los derechos de la antigua casa sacerdotal de Sadoc para escoger a estos, ¿no?, de entre las casas ilegítimas para el sumo sacerdocio. No nos cabe duda de que el malvado gobernante consiguió su propósito. La Guemará nos cita en Yoma 9a el versículo: el temor del Eterno prolonga los días. Proverbios Mishle 10.27. Y esto lo hace en relación a los sacerdotes del primer templo, que fueron solo 18 para un espacio de 410 años, mientras que enuncia la segunda parte de este citado proverbio: pero los años de los impíos serán acortados, en correspondencia a los sacerdotes del período de segundo templo, donde a lo largo de sus 420 años sirvieron más de 300 sumos sacerdotes. Todas estas referencias históricas se hacen imprescindibles para entender cómo será la construcción del tercer templo. Hay un hecho que es quizás poco conocido, ¿no?, por el público en general y que, sin embargo, a mí personalmente me llamó la atención. Hace casi 2 décadas había en Jerusalén 2 instituciones que promovían la construcción del templo sagrado. Una seguía las profecías de Ezequiel y la otra se basaba en el modelo del templo herodiano. Y resulta significativo que la primera desapareció y la segunda adquirió aún más relevancia. No debemos olvidar que la construcción del templo de Esdras, que no la reconstrucción del citado genocida idumeo, fue dirigida proféticamente, como está escrito, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Esdras 5.2. Y aquí nos preguntamos, ¿hasta qué punto el misterio de la iniquidad, aquel sotapesha, que ya estaba en acción en los días de Pablo, ¿no?, según se nos dice en 2 de Tesalonicenses 2.7, va a tomar parte en la construcción del tercer templo? ¿Y qué consecuencias tendrá esto para el pueblo de Israel y para los creyentes en el Mesías en los días de la gran tribulación? Sin duda, debemos estar apercibidos, pues el otro lado intentará engañar aún a los escogidos, para que no nos dejemos arrastrar por la vorágine de mentiras, medias verdades y falsas profecías que habrán de acontecer en los tiempos previos al regreso del Mesías. En nuestra tercera entrega tendremos oportunidad de reflexionar sobre todos estos temas, acercándonos, ¿no?, a una visión lo más cercana y lo más veraz posible sobre lo que va a ser la reconstrucción del tercer templo. Y si desea colaborar con nuestra labor, por favor, haga clic en el botón de unirme y estará contribuyendo a que estas enseñanzas puedan llegar a mucha más gente. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz
del Mesías Yeshua.